Hola, nuevamente buenos días. Por si alguno llegó, los dejo con Andrés Zuleta, quien trabaja para Yabra y que nos va a dar hoy el webinar. Andrés, bienvenido y adelante. Muchas gracias, Yesenia. Muchas gracias al equipo de Solution Box por esta invitación, por tenernos aquí, por estar tan pendientes de nosotros, siempre invitándonos para poder compartirles esta información tan valiosa. Quisiera confirmar si todos ya están viendo mi presentación. Ya estoy compartiendo la presentación de diapositivas. Me confirman si ya la están viendo. Por acá en el chat me dicen que sí, que ya la ven. Listo, perfecto. Entonces vamos a arrancar. Eh, la presentación que vamos a ver, primero contarles que hizo parte del Virtual Forum que se realizó en Yabra en el mes de junio, un Virtual Forum que se llevó a cabo principalmente o sea, cuando hablo de Virtual Forum, primero tengan en cuenta que es interno de Yabra, o sea, no es que de pronto vayan a decir, ay, Yabra hizo un Virtual Forum y no nos invitó, no, o sea, es nuestro foro virtual que se realizó, pero se realizó principalmente para Norteamérica. Sin embargo, pues todo el material que se vio allí nos fue compartido a nosotros con la intención de poderlo compartir también con ustedes. ¿Por qué quiero aclarar o por qué aclaro para comenzar lo de junio, que les digo que se realizó en junio? Es para que tengamos en cuenta que las estadísticas que se van a mostrar aquí, que vamos a hablar mucho de cifras, vamos a ver muchas cifras, vamos a ver muchos números, muchas tendencias, están basadas en números a junio. Es probable que esos números en este momento hayan variado. En algunos casos puede que hayan aumentado, en algunos casos puede que haya disminuido, dependiendo de la estadística que vayamos a ver, pero pues es importante que tengan en cuenta que los números están realizados a junio y que no son números inventados por nosotros, o sea, no son números que Yabra puso, son basados en números o en cifras de importantes empresas de auditoría, de importantes empresas de medios, que se encargan de hacer proyecciones, que se encargan de hacer estudios de mercado, encuestas, mediciones, y de acuerdo a estas mediciones o tomando en cuenta estas mediciones fue que realizamos esta proyección. De nuevo, darles a todos la bienvenida, agradecerles por su presencia, por estar aquí dedicándonos este tiempo de viernes, que sabemos que a veces de pronto el viernes suele ser un poco crítico para algunas personas, algunas empresas que ya están en cierre de semana, en algunos casos ya planeando cierres de trimestre, como estamos nosotros en Yabra, pero es bueno ver que a pesar de que tenemos esas cosas, pues igual estamos sacando el tiempo para capacitarnos. Muchas gracias por asistir y espero que sea de mucha ayuda lo que vamos a ver aquí. ¿Listo? Entonces, primero vamos a ver esta parte, el amanecer a una nueva normalidad y cómo nuestro comportamiento cambió rápidamente. En este aspecto tengo que decir que nosotros desde ya ahora y nuestros partners, ustedes como partners nuestros, nuestros distribuidores como Solution Box, llevamos mucho tiempo insistiendo y trabajando, presionando, hablando con el cliente, mostrándole de la importancia de estar preparados para un trabajo desde cualquier parte o de la importancia de poder estar preparados para colaboración y conversación remota. Eh, Nosotros podemos llevar 3 o 4 años insistiendo en que en la parte de comunicaciones unificadas el trabajo ya no es un lugar, ya no es un sitio al que vamos, sino que es una actividad que desarrollamos y que podemos desarrollar desde cualquier parte. Sin embargo, lo que ocurrió es que con la emergencia que ha habido este año a nivel global, la fuerza de trabajo se volvió remota casi que de la noche a la mañana. Entonces pasamos de llevar 3 años insistiendo en vamos a trabajar, tengan los equipos para trabajar desde casa, en decir que nuestras series Evolve y Engage en algunos casos permiten el trabajo remoto, que nos facilitan trabajar desde casa, estar insistiendo y que los clientes de pronto sean muy reacios a esto y que piensen, no, pero es que yo no necesito irme a trabajar en la casa, puedo tener el equipo trabajando, puedo tener más control del equipo trabajando desde la oficina, puedo ver qué están haciendo, qué no están haciendo. Y resulta que llegó este tema de la emergencia en la que estamos actualmente, a todo el mundo le dijeron, no puede salir, tienen que quedarse trabajando desde casa, por prevención y por salud tenemos que quedarnos encerrados y entonces de la noche a la mañana, entre el primer trimestre de este año, bueno, no, y el segundo trimestre no, básicamente el primer trimestre de este año,
toda la fuerza laboral o el 90% de la fuerza laboral se volvió remota. ¿Esto qué nos ha dado? Pues que la colaboración está cambiando dramáticamente para apoyar la continuidad del negocio. O sea, empresas que llevaban 3 años aplazando y diciendo, no, sí, yo más adelante implemento eso, más adelante voy a hacer mi implementación de Teams o de algún otro sistema de comunicaciones unificadas. A futuro vamos a tener los equipos para que las personas trabajen remotamente. Más adelante vamos a dejar que trabajen un día a la semana desde la casa. Resulta que dramáticamente de un momento a otro las empresas tuvieron que acoger todas estas mejoras tecnológicas para poder dar continuidad a su negocio. Si las empresas no se hubieran puesto en plan de acoger rápidamente estas medidas, hubieran tenido que frenar. Entonces, eso que traían aplazando por 3 años, por 4 años, lo tuvieron que implementar en 1 o 2 meses, incluso en menos. Hay empresas que tuvieron que implementar en 1 o 2 semanas. Entonces, ¿qué pasó? El mantener la colaboración a flote cambió dramáticamente la continuidad, cambió dramáticamente la forma como las empresas trabajan. Entonces, allí vino que tuvieron que hacerse a equipos de colaboración de manera remota. Yo tengo un cliente en Colombia, por ejemplo, que les cuento, la primera, teníamos un negocio para cerrar con ellos en abril, que era de colaboración, era de cámaras y speakers para salas de videocolaboración. Y de un momento a otro cambió por completo y pasaron de requerir, eran como 30 cámaras con 60 speakers, a necesitar 300 diademas para mandar a todo su equipo a trabajar en casa. Ya no iban a necesitar las cámaras para sus salas de videoconferencia, sino que iban a tener que mandar a todo el mundo a trabajar desde la casa. Entonces, ¿qué vimos allí? El cambio dramático en el cambio en prioridades. O sea, cambiaron el necesitar cámaras y speakers por necesitar computadores portátiles y eh, diademas para que las personas pudieran trabajar de casa. Ahora, ¿qué han visto ahora que están obligadas a tener que implementar el trabajo remoto? Las empresas han visto que este trabajo remoto les ha generado nuevas oportunidades y que tienen un potencial para adopción permanente. Entonces, hay empresas como, por ejemplo, MetLife, les cuento, MetLife, pues creo que todos la conocemos, una de las aseguradoras más grandes del mundo. En Colombia ya desistieron de la sede que tenían, que era una sede grande, un edificio, tenían 4 o 5 pisos de un edificio en una de las zonas más importantes de Bogotá. Ahora cambiaron de esos 5 pisos a una oficina pequeña, un local de 50 metros cuadrados, que lo van a tener como su sede de correspondencia, su sede para que les llegue todo lo que les tiene que llegar y como para tener una sede en la cual responder, pero ya decidieron que sus 450 empleados a nivel nacional van a seguir trabajando de manera remota, incluso después de pasada la emergencia. ¿Por qué? Porque se encontraron con una reducción de costos muy alta. O sea, si se puede reducir el costo de tener que pagar una renta de un edificio, de tener que pagar servicios, de tener que pagar facturas telefónicas y pueden poner a todas las personas a trabajar desde su casa, pues sencillamente, o sea, lo probaron por 3 meses obligados y se dieron cuenta que para la empresa era mucho más viable seguir trabajando así que seguir manteniendo los costos de un edificio. Entonces, no es solo MedLife, o sea, es como un ejemplo que les doy, pero lo que sí es que las empresas se están dando cuenta que por costos, por tiempo, por bienestar de los empleados, termina teniendo muy buen potencial el trabajo remoto y por eso lo quieren adoptar de manera permanente. Bueno, aquí viene el tema con Microsoft Teams. Es muy importante que tengamos en cuenta esto. Tenemos que Microsoft Teams en nuestra región tiene más de 12.000 empleados capacitados a través de clases virtuales y seminarios web. Perdón, en nuestra región no, esto es a nivel global, los empleados de Microsoft Teams. Tenemos que Teams es una aplicación de escritorio que en este momento ya está instalada en más de 70.000 computadoras, ahora sí en nuestra región, y tenemos más de 83.000 empleados que usan Teams activamente. Hay más de 1.500 empleados actualmente en Teams. Lo que les digo, esto es al 31 de julio. Bueno, se espera que el 31 de julio del 2021 esté todo listo para la transición de Skype a Teams. Yo personalmente ya recibí el correo de que este año deja de funcionar Skype y nos mudamos completamente a Teams. O sea, ya
Yo en ese momento tengo todavía los dos, pero sabemos que Skype va a desaparecer y quedamos todos usando solo Teams. Aquí vemos el uso de Teams en los últimos meses, en los últimos, como les decía, estas cifras que vemos son hasta junio. Entonces, los 6 meses anteriores a junio, vemos la cantidad en miles de usuarios. Entonces, en diciembre, si teníamos, para diciembre teníamos 22.000 usuarios de Teams, para mayo ya estamos en 83.000 usuarios de Teams en la región, vuelvo y les digo. Entonces, ¿qué tenemos? Una cifra que se ha multiplicado por casi que por 4 en 6 meses, debido precisamente a la emergencia que hubo. Como ustedes pueden ver, de febrero a marzo se duplicó. O sea que allí fue donde llegó el punto de inflexión, donde todas las personas tuvieron que volcarse al trabajo remoto y entonces allí fue donde una herramienta tan importante como Teams se convirtió en algo casi que imprescindible dentro de las empresas. El lugar donde trabajamos. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que el lugar donde trabajamos está evolucionando. Ustedes han podido ver que en los últimos años las empresas han pasado de el trabajo en cada persona dentro del edificio o dentro del piso, tiene su propia oficina aislada de los demás y hemos estado en espacios más abiertos, espacios de tipo coworking, donde normalmente lo que pasa es que desaparecen las categorías de trabajo o desaparecen sí, pues las diferentes categorías, o sea, ya no tenemos las personas separadas en que no, es que el gerente está por allá en su oficina cerrada solo, mientras que el director está en otra oficina en otra área y las personas del área operativa estamos aquí los cuatro en un escritorio. No, ahora se ha dado esa desaparición de las jerarquías y lo que se tiene es que, o no es que hayan desaparecido, es que se invisibilizan. ¿De qué forma? Poniéndolos a todos a trabajar en un espacio abierto donde comparten la información fácilmente y donde cuentan por lo general todos con las mismas herramientas de trabajo. Ya no es habitual encontrar que el jefe tiene un computador mejor que los demás o que el empleado, el operador, digamos, más básico, cuenta con unas herramientas más básicas comparada con las del jefe. No, lo normal es que encontremos que todos están usando los mismos dispositivos, las mismas ayudas. Eh, Eso fue lo que se migró o lo que evolucionó en los últimos 10 años, digamos, la última década. Sin embargo, en los últimos 10 meses, esa evolución ha dado otro salto y podemos ver de la oficina abierta que tenemos en la imagen de la izquierda, ya se está pasando a el trabajo de manera remoto que vemos en la parte de la derecha. Entonces vemos que las personas ya trabajan desde su casa, o a veces desde un coworking, aunque en este momento los coworking, por ejemplo, acá en Colombia están cerrados, no pueden abrir aún. Entonces las personas ya están cada vez, o sea, primero estamos cada vez más preparados para trabajar desde cualquier lugar y segundo, cada vez estamos implementando más el trabajo desde cualquier lugar. El 49% de las organizaciones consideran que el trabajo en casa será permanente. Este trabajo en casa viene, o sea, llegó para quedarse. Eso es lo que consideran el 49% de las empresas. Eh, Hay un 80 o 90% de reducción en los viajes aéreos en Estados Unidos. Estos son cifras del Departamento de Viajes de Estados Unidos. Les cuento, en el caso mío, estoy en Yabra. Mi trabajo normalmente es con viajes. Yo vivo en Cali, Colombia, pero yo desde Cali, Colombia, atiendo Cono Norte, que son Colombia, Ecuador, Venezuela, todo Centroamérica y Caribe, todo el Caribe de habla hispana. Entonces, desde aquí atiendo todo esto y lo normal es que para poder atender toda esta región tenga que estarme desplazando. Y lo normal mío era que yo de los 30 días del mes, 15 días estaba por fuera, por lo general en otras ciudades de Colombia. Eh, ¿Qué han visto las empresas? Que sin viajar se puede mantener la parte de ser productivo. Aquí en Yabra ya nos dijeron y por ahora no vamos a tener más viajes, al menos hasta abril de 2021. Primero, por prevención respecto al COVID y segundo, porque han visto que a pesar de no estar trabajando de no estar viajando, seguimos siendo muy productivos, seguimos manteniendo un número alto, entonces eso se ha visto reflejado en que ya no nos vamos a tener que desplazar tanto. Ese es el caso de Yabra y les cuento que ese es el caso de la mayoría de empresas que trabajaban o que tenían a las personas trabajando teniendo que viajar mucho.
Lo que han visto es que pueden reducir inmensamente los costos y que la operación no se va a ver afectada porque la tecnología cada vez nos facilita más trabajar de manera remota. Y esto ya se los había dicho cuando les puse el ejemplo de MedLife en Colombia. Tenemos un 20% de ahorro en reducción de bienes inmuebles. Las empresas se están dando cuenta que pueden reducir mucho sus costos si tienen a sus empleados trabajando desde casa. Eso implica que tienen la posibilidad de tener sedes más pequeñas y que igual con esas sedes más pequeñas pueden cumplir con las metas que se están trazando. Aquí vemos entonces la transición a la nueva normalidad. Vemos que eventualmente vamos a tener un retorno gradual a una oficina cambiada y la fuerza laboral va a ser flexible. En Colombia la cuarentena terminó el 30 de agosto. Desde el 1 de septiembre ya estamos de nuevo trabajando o ya pueden de nuevo trabajar en oficina. Sin embargo, la mayoría de las empresas siguen con los puestos que se pueden hacer de manera remota, haciéndolos de manera remota. Un 73% va a tener un retorno gradual a una oficina cambiada y a una fuerza laboral flexible. Y sabemos que en la parte del mercado inmobiliario o el alquiler de sedes, oficinas, locales, edificios para empresas, se va a tener una reducción de cerca del 27% en locaciones inmobiliarias. Ya les había dicho, las empresas consideran mucho más rentable invertir en equipos o tener a su equipo trabajando de manera remota que hacerlo ir hasta la oficina. No tiene que ver solamente con el tema de la emergencia, ya les dije, está por el costos en la parte de rentabilidad y también está por la parte del bienestar del empleado. No sé cómo sea de pronto el tráfico en Costa Rica, en El Salvador, en Honduras, en Centroamérica, pero les cuento que, por ejemplo, acá en Colombia, en las cuatro principales ciudades, el tráfico es bastante pesado. Para mí era normal poder tener 4 reuniones al día, una a las 8 de la mañana, una a las 10, otra a las 2 de la tarde y otra a las 4 o 5, porque el tráfico no me permitía llegar desde un sitio hasta el otro en menos de media hora, 40 minutos. Eso cuando estoy en Cali. Cuando estoy en Bogotá, que el tráfico es peor, me he llegado a tardar hasta 2 horas desplazándome desde un sitio hasta otro. Y si a eso le sumamos que para estar en una reunión a las 8 de la mañana tengo que salir a las 7 de la casa, pues terminamos teniendo una jornada laboral de 10 horas, 11 horas, incluidos los desplazamientos, en que no somos completamente productivos porque mientras estamos desplazándonos, pues estamos conduciendo, no podemos estar de pronto contestando un correo o atendiendo una llamada y esto hace que no seamos tan productivos como podemos serlo si estamos en un espacio físico. Si esas 4 reuniones que yo atendía teniendo que visitar a los clientes o a los proveedores cambian por 4 reuniones de manera virtual, donde lo único que tengo que hacer es cerrar una sesión en Zoom y abrir otra en Teams o viceversa, o en Meet o en la plataforma que tenga, pues estoy haciendo que el desplazamiento desde una reunión hasta la otra sea de 30 segundos, no de 30 o 40 minutos o hasta una hora. Aparte de eso, no tengo que salir de mi casa a las 7 de la mañana para llegar a las 8 a una reunión. Eso implica que esa hora que podría perder conduciendo, la puedo estar utilizando en atender llamadas, en contestar correos, en revisar CRM, no sé, en cualquier otra actividad de parte operativa que tenga que hacer. Entonces, termina siendo mucho más productivo porque el tiempo termina siendo mucho más, se le termina sacando mucho más jugo, por decirlo de alguna forma, al tiempo. Entonces terminamos exprimiéndolo mejor y terminamos optimizándolo para que esté todo el tiempo solo en función de cosas que tienen que ver con el trabajo y no de otras cosas que puede que, digamos, de alguna forma sean parte del trabajo, pero que no pueden afectar o no pueden aumentar la productividad, como los desplazamientos. Bueno, aquí vemos, es importante precisamente para todo esto, para poder seguir en este proceso de cambio, tener combustibles tecnológicos que nos permitan tener agilidad y continuidad del negocio. El 31% del negocio o de las empresas estiman un tiempo de recuperación de 3 a 6 meses. Recordemos que hay empresas, hay muchas, que se han visto golpeadas precisamente por esta emergencia, que han visto que sus números se han reducido, que de pronto ha bajado un poco su profit. Esas empresas consideran o
se tiene estimado que entre 3 y 6 meses van a tener una recuperación. Estamos hablando del 31% de las empresas que, este 31% son las empresas que se pueden recuperar. Recordemos que hay muchas empresas que no estuvieron preparadas tecnológicamente y que la pandemia prácticamente les dio un golpe definitivo a las empresas y que es muy probable que no se vayan a recuperar después. Tenemos que debido a la pandemia se ha aumentado en un 184% las herramientas de colaboración de video. Entonces, antes era muy poco probable que se utilizara el video. Yo les cuento, en el caso mío, yo era mucho de visitar tanto a clientes como proveedores y cuando no podía visitarlos, pues hacía una llamada. En este momento, la llamada ya como que no es tan usada, una llamada telefónica, sino que hemos migrado esa llamada telefónica a las reuniones virtuales. Y en ese caso, la telepresencia o la videoconferencia ha aumentado muchísimo su demanda. Y tenemos que el 30% de las empresas aumentó significativamente el uso de la nube. Entonces, ya ahora estamos todo el tiempo usando la nube, la forma virtual de transmitir nuestros datos, de almacenar, para poder tener todo compartido. Recordemos que el hecho de que estemos aislados o que estemos trabajando de manera remota no implica que podamos independizarnos del resto de nuestro equipo de trabajo. Por más que estemos trabajando de manera remota, siempre vamos a necesitar la colaboración con el resto del equipo. Entonces, como estamos requiriendo esa colaboración con el resto del equipo, las herramientas en la nube nos facilitan precisamente esa colaboración y pues también necesitamos el aumento de la comunicación, para lo cual están lo que ya hemos visto, las plataformas de comunicaciones unificadas y la videocolaboración. Hoy en día es posible trabajar desde cualquier lugar con el teléfono inteligente, con el smartphone. Antes no era tan fácil. Antes, digamos que estaba el requerimiento de necesitar una laptop. Cuando digo antes, estoy hablando de hace 3, 4 años. En este momento tenemos que cada vez es más fácil trabajar de manera remota desde el teléfono inteligente. El 38% de los asistentes se reúnen a través de teléfonos móviles. Esto estamos hablando del sector empresarial al que pertenecemos nosotros. Porque si vamos a ver, por ejemplo, el sector educación, lo que me he dado cuenta es que esa cifra está cercana al doble. Si vamos a ver, no sé, en una universidad, el profesor probablemente esté desde su computadora, pero el 70-80% de sus alumnos, de las personas que están virtualmente viendo la presentación, normalmente lo hacen a través de un smartphone. El 53% de los ejecutivos piensan que las aplicaciones de trabajo aumentan la productividad. Esto es real, o sea, digamos que esa es la opinión del 53%, pero si vamos a ver, es real. Encontramos con que estas herramientas, como por ejemplo Teams, que no solamente nos permite comunicarnos, sino que también es una herramienta de compartir, que nos permite compartir elementos en la nube, esto termina aumentándonos mucho la productividad. Yo en este momento estoy muy acostumbrado al trabajo desde el laptop, desde la computadora, y allí estoy todo el tiempo comunicado con Teams, estoy utilizando los shares de Teams o los archivos que puedo compartir con mi equipo, pero en los momentos en que requiero hacer de manera remota, atender una llamada, atender una reunión o disponer de alguno de esos archivos que tengo en la nube, siempre lo puedo hacer desde el smartphone, sin importar en qué sitio estoy. Y tenemos que hay un crecimiento del 14 al 21% en participación de teléfonos inteligentes de UC para 2022, o está estimado este crecimiento para 2022. Entonces, lo que vemos es que a pesar de que la situación en algunos países está controlada y que con la llegada de las vacunas es probable que para mediados del próximo año ya esté controlado, para 2022, es decir, dentro de 2 años, la proyección es que vamos a seguir creciendo. Vamos a seguir creciendo porque las empresas con esta prueba que hemos tenido en estos meses se han dado cuenta que definitivamente es mucho más viable en la parte tanto económica como en la parte del bienestar del usuario, poder trabajar de manera remota. Entonces, cada vez vamos a tener, o sea, el crecimiento se va a mantener incluso una vez que se haya superado la emergencia.
Bueno, reunirse en cualquier lugar con soluciones de audio y video. Tenemos que el 67% de las personas que utilizan Microsoft Teams, o sea, esta cifra sí es exclusiva de Microsoft, utiliza video para reuniones. Entonces, estamos viendo que eso son 2/3 partes de las personas que se conectan para una reunión a través de Teams están usando el video. Y es habitual, uno normalmente ve eso. Si en una reunión entran 15 personas, 10 tienen cámara y 5 no. Entonces, normalmente 2/3 partes de las personas siempre utilizan el video. El 55% de la comunicación no es verbal, entonces por más que nosotros estemos conectados todo el tiempo, que podamos estar hablando, escuchando, es importante también estar viendo a las personas porque a través del video es que podemos ver cómo interactuar con otras personas para ver esa más de la mitad de la comunicación que no es verbal. Recordemos que las actitudes nos dicen mucho. Podemos, al estar viendo el video, sabemos qué tan interesado está la persona. Por ejemplo, si cuando está hablando con nosotros, de un momento a otro empieza a mirar su smartphone. ¿Ya? Entonces es importante que podamos tener el video para tener esa interacción no verbal que termina complementando la comunicación. Tenemos que actualmente, a junio, vuelvo y les digo, se utilizan 2.7 billones de minutos de reuniones de video al día en Microsoft Teams. Vuelvo y digo, estamos hablando de cifras de Teams. Esto es muy alto, es una cifra grandísima. Si revisáramos otras fuentes, podríamos darnos cuenta que Zoom, por ejemplo, pasó de 10 millones de usuarios en diciembre del año pasado a 300 millones de usuarios en abril de este año. O sea, en 4 meses multiplicó por 30 su número de usuarios. ¿Debido a qué? A la emergencia, como ya les he dicho varias veces, la emergencia que nos hizo darnos cuenta que podemos trabajar de manera remota y ser igualmente productivos. Entonces, aquí viene la parte del futuro del trabajo en los contact center, que para nosotros son tan importantes. Eh, para el contact center es muy importante la experiencia del cliente y la experiencia del agente, o sea, del usuario del auricular. ¿Qué áreas tienen la mayor prioridad dentro del centro de contacto? Esta fue lo que vimos con una encuesta realizada por Deloitte Contact Survey. En, esta encuesta es del 2021, del 2019, perdón. Vemos que ¿cuál es digamos, el KPI más importante dentro del contact center? Primero, la experiencia del cliente. Esto era al 2019, 57%. Se estima que para el 2021 sea del 67%. La segunda son los costos, el 54%, los ingresos, el 14%, la marca, el 13%, y la experiencia de la gente, el 11%. ¿Qué nos muestra esto? Que definitivamente tenemos varias cosas que ver a nivel de tecnología, sobre todo en nuestro caso que estamos hablando de dispositivos de comunicaciones como los auriculares. Tenemos muchos temas o todos estos temas nos incumben directamente a nosotros. Tenemos que la experiencia del cliente se consigue solamente a través de una buena calidad de sonido y una buena atención de parte de la gente. Para que la gente pueda brindar esa buena atención, pues requerimos que tenga una buena experiencia de uso del dispositivo y una buena experiencia laboral dentro de la empresa. Entonces, allí está la parte de la experiencia del agente. ¿Esto qué hace? Que las empresas terminen teniendo mejores costos, si logran retener sus agentes, si logran que sus agentes se fidelicen y se queden con su marca y que el usuario se sienta con una muy buena experiencia de cliente, pues esto al final se les traduce en mejora de costos y en mejora de ingresos. Y todo esto se ve en que al final la mejora de costos y mejora de ingresos, un mejor posicionamiento de marca. Entonces, como les decía, todo está ligado, todo está amarrado de una forma que siempre termina involucrado lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico de la empresa. Y como vemos, ya les había dicho, tenemos que en la medida que evoluciona el enfoque cada vez aún mayor, cada vez es aún mayor en cuanto a la experiencia del cliente. ¿Cómo podemos influir en la experiencia de la gente, en la satisfacción del cliente? Ya les había dicho, en la medida que tengamos más satisfecho el agente, pues va a brindar un mejor servicio para tener una mejor experiencia del cliente, entonces todo termina estando ligado.
Bueno, aquí tenemos, bueno, seguimos con lo mismo. ¿Qué áreas tienen mayor importancia dentro del centro de contacto? Para 2019 teníamos que el Customer Experience o experiencia del cliente era del 57%, para 2021 se estima el 67%. El costo, que era una de las partes más importantes a 2019, se estima que para 2021 va a bajar al 15%, o sea, para las empresas ya no va a ser tan importante la parte del costo, sino que cada vez se van a centrar más en la experiencia del cliente. Tenemos que cada vez hay más empresas que están automatizando la parte de los contact centers. Entonces aquí vemos en la parte de tecnología de automatización, vemos como la confrontación entre inteligencias artificiales y humanos. Esto es parte de lo que se viene, bueno, de lo que ya se está implementando, pero que cada vez van a hacer más. Tenemos que al 2018 un 25% de las interacciones con los clientes estaban automatizadas a través de inteligencia artificial. Para 2023 se estima que ya haya cerca de un 40% de estas interacciones que puedan estar automatizadas. ¿Esto qué va a implicar? Que haya este tipo de automatización. Va a implicar que haya de pronto que las personas que estén dentro del contact center estén cada vez más especializadas. O sea, las personas o los usuarios, los agentes que van a dar una atención real, van a estar cada vez más especializadas y para las tareas comunes se va a ir dejando la parte de inteligencia artificial. Y esto no implica que vaya a bajar el número de usuarios o de sillas en los contact centers. De hecho, la proyección es que hasta 2022 van a seguir creciendo por lo menos de la forma que están creciendo hasta este momento. Yo les puedo decir que este año el aumento de posiciones en contact center ha sido cerca de un 50%, y se estima que va a continuar así por lo menos el próximo año. Tal vez en 2022 disminuya el nivel de aumento, pero va a seguir aumentando. O sea, esto no va a implicar que si la tecnología reemplaza a los humanos, vamos a prescindir o se va a prescindir de los humanos en el contact center. No, por el contrario, eh, en la medida en que la tecnología pueda asumir tareas más fáciles, pues sencillamente los usuarios pues cuando hablo de los usuarios me refiero a los agentes, se van a poder especializar cada vez más. Eh, en un mundo de inteligencia artificial y autoayuda, la necesidad de voz aumenta, no disminuye, ya les había dicho esto. El reemplazo de agentes por inteligencia artificial ha sido parecido durante años, o sea, no es algo que esté pasando solo ahora, es algo en lo que hace mucho tiempo se viene trabajando, pero ese reemplazo en ningún momento ha afectado el aumento de posiciones. Tenemos que del 2015 al 2019 se pasó de un 64 a un 74% de consumidores que llaman a un centro de contacto para pedir ayuda. Recordemos que normalmente estos servicios de inteligencia artificial no están en un centro de contacto, son servicios, por ejemplo, como los chats que colocan en las páginas web o autorrespuestas en los servicios de ayuda que se entra y se tiene un robot que va contestando lo que va dando una respuesta rápida a lo que vamos necesitando, pero eso no implica que se disminuya la necesidad de hablar con el centro de contacto. El Consumer Experience es el número uno en adopción de inteligencia artificial. Es un complemento de agentes con chatbots y asistentes de agentes, como les decía, son complementarios y ayudan de pronto en tareas fáciles, pero no implica que vayan a reemplazar al agente. Y a medida que digamos los chatbots y la inteligencia artificial va tomando las tareas fáciles, como ya les había dicho, los agentes van aumentando porque cada vez va aumentando más la complejidad de las llamadas y el volumen de las mismas. Por ejemplo, y aquí viene el tema, hace 6 meses teníamos, no sé, me voy a inventar una cifra, solo como para que entendamos. Me voy a inventar, no, voy a dar un ejemplo con una cifra basada como en el mercado colombiano. Hace 6 meses podríamos tener en Colombia unos 10 millones de usuarios de Internet en sus hogares. Y estos 10 millones de usuarios podrían tener, o lo normal es que tuvieran una conexión muy básica que respondiera a sus necesidades del hogar. Ahora, al haberse volcado tantas personas al trabajo virtual,
Esto ha hecho que hayan aumentado la demanda para las empresas proveedoras de servicios de Internet en hogar. Al aumentar esa demanda para estas empresas, pues termina aumentando la complejidad porque cada vez hay más personas que están llamando de pronto insatisfechas con el servicio o que no les funciona bien o que requieren cambiar su plan por un plan de mayor velocidad, de mayor cantidad de navegación. Entonces, ¿eso qué hace? Que, por ejemplo, para los contact centers de las empresas que prestan el servicio de Internet, cada vez haya una mayor demanda y que esta demanda sea cada vez de situaciones más complejas, que no sean situaciones que se pueden atender fácilmente a través de una inteligencia artificial. ¿Qué ha sido acelerado debido al COVID-19 y qué acciones futuras estás tomando? Lo primero que se aceleró fue la capacidad para trabajar desde casa, siempre activo. Recordemos que lo normal es que estando trabajando desde casa, es normal que sean las 8 o 9 de la noche y todavía estemos trabajando. Y es importante poder estar siempre conectados. De pronto a las 8 o 9 de la noche recibimos un email que era importante y que estábamos esperando y podemos contestarlo de una. Cuando estamos trabajando desde la oficina, lo habitual es que tenemos configurado el correo electrónico en el computador de la oficina y no lo tenemos ni siquiera en el celular, entonces solo contestamos cuando estamos en la oficina, no cuando estamos en otra parte, y eso implica que de pronto puedan haber demoras en las comunicaciones dentro de los horarios en los que no estamos trabajando. Como segundo punto, se ha acelerado la remodelación de oficinas. Hablamos, ya lo había dicho, de reducción de espacios y de la modificación de oficinas para tener de forma que se pueda trabajar de manera remota o con oficinas abiertas que permitan uso compartido por muchas personas. Y se ha acelerado el movimiento a la infraestructura en la nube. Cada vez son más las empresas que están trabajando en función de tener su infraestructura disponible en la nube para que se pueda acceder a ella desde cualquier parte. Cambios en la experiencia del cliente impactando en la voz de la marca. Tenemos que la infraestructura en la nube se acelera para un trabajo doméstico flexible. Creo que ya hemos hablado bastante de esto. En la medida que más tengamos disponibilidad de tener tanto nuestros documentos como nuestra infraestructura en la nube, más podemos acelerar el trabajo doméstico. Yo diría que más que doméstico, remoto, porque el trabajo que podemos hacer con las herramientas que hay en la nube no siempre es desde casa. Tenemos que el trabajo en casa aumenta al 80% y esto ayuda a atraer y retener talento. Normalmente, vuelvo y les digo, para las personas es mucho mejor poder trabajar desde su casa y no tener que estarse desplazando, no tener que poner, digamos, parte de su tiempo en tener que utilizarlo para llegar hasta su sitio de trabajo, para regresar luego a su casa. Aparte de eso, estando trabajando desde la casa, termina siendo mucho más productivo porque podemos administrar mejor nuestro tiempo. En este aspecto es importante para las empresas que cuando las personas están trabajando de manera remota, no implique para la empresa tener que estar controlando tiempos. O sea, no sé, de pronto estamos muy acostumbrados a los horarios, entonces muchas empresas piensan que al estar las personas trabajadas de manera remota, igual tienen que estar controlando que estén conectados de 8 de la mañana a 6 de la tarde, que estén todo el día activos, sentados en un escritorio, pendientes de lo que hay. Lo normal es que con el trabajo desde casa ya esto no se vea de esa forma, sino que empecemos a trabajar o a medir en base a otros KPIs. Entonces ya empezamos a trabajar en pro de unos objetivos y empezamos a medir el nivel de trabajo de la persona en el cumplimiento de esos objetivos. Esto que nos da, nos facilita tener un mayor análisis, o sea, tener herramientas en la nube y tener objetivos que se puedan medir de manera cuantificable y calificable, que no dependan únicamente del tiempo que la persona está disponible o sentada frente al computador, nos da una mejor experiencia de agente y supervisor y nos ayuda cada vez a poder controlar cómo mejoramos la experiencia. Áreas claves para invertir con el agente. Primero, el conocimiento. Las empresas cada vez tienen que darle mejores habilidades a los agentes para mejorar la experiencia de los usuarios y para lograr retención de los mismos. Recordemos que los BPO yo creo que son de las empresas que más invierten en el conocimiento y en las habilidades de sus agentes. ¿Por qué? Porque recordemos que la experiencia del usuario o la experiencia del cliente es muy importante, entonces ellos necesitan tener agentes capacitados para dar una muy buena experiencia de usuario.
La eficiencia de las llamadas aumenta cuando los agentes están libres de distracciones. Entonces, en ese aspecto es importante que aunque los agentes estén trabajando desde casa o estén trabajando de manera remota, siempre puedan estar concentrados. Para estar concentrados, pues se requiere primero tener un espacio adecuado y segundo, tener un dispositivo que les permita aislarse de su entorno y concentrarse solamente en lo que están haciendo. Y recordemos que, ya lo habíamos dicho, la voz humaniza y diferencia a los agentes con el audio en alta definición. Aquí vuelve y entra la parte de al usuario le gusta más sentirse atendido por un humano, sentir que del otro lado hay alguien que puede comprender su problema, que sentirse atendido por un bot o por una inteligencia artificial. El 78% de los profesionales de servicio dicen que sus compañías ven a los agentes como defensores del cliente y el 71% de los agentes de servicio cree que su función es más estratégica que hace 2 años. O sea, cada vez los agentes dentro de la empresa se identifican más como una ficha estratégica, como un punto importante dentro de la gestión de su empresa. Aquí es importante que podamos abordar los desafíos que presenta un contact center y ya no estamos hablando del contact center solo presencial, sino también del contact center de manera virtual. Tenemos que el ruido afecta negativamente al 70% de los agentes y cuando dice allí todos los agentes, hace referencias que es tanto a los agentes que están trabajando en una oficina como a los agentes que están trabajando desde casa. Tenemos la duración de las llamadas aumentó un 40% en los últimos 5 años. Antes era habitual llamar a consultar, no sé, el saldo de la tarjeta de crédito, cuánto tengo que pagar, cuándo es mi próximo corte, no sé, este tipo de cosas. Hoy en día, la duración de la llamada aumentó un 40% porque ya no se llama para hacer consultas simples, se llama para reportar daños, para reportar problemas, para poner una queja, y esto hace que la duración de la llamada se extienda. Eh, Esto también nos facilita, o para las empresas es importante, tener datos que les ayude a acercarse a las verdaderas medidas de desempeño. Recordemos que los KPI van cambiando. Ya el KPI más importante no es cuánto tiempo está conectado, sino qué objetivo se consiguió con ese tiempo. Y tener datos respecto a los usos de los dispositivos o al uso de las herramientas de comunicaciones unificadas nos permite medir para mejorar el desempeño. En los contact center, uno de los desafíos más importantes es el de la rotación. La rotación anual actualmente es de hasta el 40% de los grandes contact centers. Esto quiere decir que cerca del 40% de sus usuarios, o sea, de sus empleados, salen cada año y entra un 40% nuevo. Para ellos esto es uno de los problemas más importantes o de los desafíos más importantes para abordar. ¿Por qué? Porque esta rotación termina traduciéndose para ellos en aumento de costos, costos en capacitación, costos en uso de dispositivos, costos en normalmente los trámites de entrar y salir de la empresa que los mismos contact center tienen que asumir. Entonces, para ellos es importante poder reducir ese nivel de rotación. ¿Y cómo lo pueden hacer? Precisamente con una buena experiencia de la gente. ¿Cómo logran esa experiencia de la gente? Ya lo habíamos dicho, con buenos elementos de comunicación, con la capacitación adecuada y con la satisfacción del usuario dentro de la empresa. El trabajo remoto, el trabajo de agentes en casa o a ubicaciones distribuidas es uno de los desafíos más grandes para el contact center. Yo me he encontrado con casos de empresas, de BPOs, que me dicen, es que yo tengo a mis empleados, los mandé a trabajar en casa, les di su herramienta, pero no sé si están de verdad conectados, no sé si de verdad están trabajando, no sé si de verdad están atendiendo o están haciendo las llamadas. Entonces, para los contact center es muy importante poder controlar de manera remota. Por eso decíamos, es más importante trazar unos objetivos que puedan cumplir o si no se trazan estos objetivos, en el caso de pronto desde Jabra, podemos contar con herramientas como la Jabra Engage 50, que la ven en la foto, la de la derecha, que es un dispositivo que entrega información de manera remota sobre el uso que se le está dando. Entonces, el dispositivo le puede decir a la persona del centro de contacto cuánto tiempo al día estuvo conectado el agente, cuánto tiempo habló el interlocutor, qué niveles de ruido está teniendo en su casa, no sé, todo este tipo de información que hace que el trabajo de manera remota sea más monitoreable por parte del contact center.
Es importante permitir experiencias verdaderamente digitales a través de auriculares verdaderamente digitales. Lo acababa de decir. Tenemos equipos como la Engage 50 que nos permite el monitoreo de ruido en la oficina y en el hogar, nos hace mapas de ruido, nos explica o nos muestra dónde estamos generando más ruido. Tenemos análisis de llamada y habla. Aquí nos dice cuántas veces, cuántos periodos de silencio hubo, por ejemplo, o cuántas veces hubo crosstalk. El crosstalk es cuando el agente y el usuario o el cliente hablan al mismo tiempo. ¿Esto por qué nos sirve? Porque normalmente si el agente y el cliente hablan al mismo tiempo es porque hay una discusión. Entonces, poder medir estas características o estos aspectos de la llamada o del trabajo de manera remota le ayuda a los contact center a poder controlar o a poder monitorear cómo está haciendo la atención o cómo está haciendo el uso que su agente le está dando a su dispositivo de manera remota. Y también permite monitorear las interacciones de hardware a software. Todas estas métricas nos las puede entregar un dispositivo como la Engage 50 y a futuro, creo yo que para el primer trimestre del próximo año, los dispositivos de la serie Evolve 2 también van a poder contar con todas estas métricas, con toda esta información. Comprender el rendimiento a través de datos enriquecidos. Aquí vemos un ejemplo de Amazon Connect más Jabra. Obviamente esto es con una Jabra Engage 50 que ya les había dicho, toma toda esta medición. Nos ayuda a medir el ruido de fondo que hay en los hogares o en la oficina o en el contact center, y todo este ruido que se mide nos ayuda precisamente a tener una mejor experiencia de usuario. Tenemos la paradoja de la satisfacción del cliente, perdón, esta paradoja de la satisfacción del cliente implica que mientras se tiene normalmente un 80% de satisfacción del cliente, o mientras aumenta la satisfacción del cliente, normalmente la satisfacción de la gente dentro del contact center va hacia abajo. Este es uno de los grandes desafíos, y recordemos que para afrontar este desafío, una de las herramientas más importantes es entregarle a la gente dispositivos que le permitan estar cómodo con su trabajo y que no se le vuelvan un problema más. Si la gente ya tiene una experiencia no muy buena dentro del contact center y aparte de eso le sumamos un dispositivo que no le está brindando, que no le está ayudando, pues lo que vamos a tener es que la, la, perdón, ¿me escuchan? Hola. Sí, Andrés, sí te escuchamos. Ok, es que me salió aquí como un error de señal. No sé si están viendo la presentación. No, la presentación no. Ok, ya la vuelvo a compartir. Listo. Entonces estábamos aquí en la experiencia del agente. Listo. Entonces decíamos que normalmente lo ideal es que las herramientas de trabajo no se le conviertan también en un dolor de cabeza a la gente, sino que ayuden a reducir precisamente ese nivel de insatisfacción que puede tener el agente dentro del contact center. En un mundo de omnicanalidad, sabemos que tenemos que hoy en día las personas pueden interactuar a través de chats, a través de redes sociales, de correos electrónicos. La voz sigue siendo la reina. O sea, a pesar de que tengamos todas estas opciones que nos acercan en la omnicanalidad, la voz sigue siendo la que manda la parada, y las empresas siguen considerando, o los clientes siguen considerando, que una buena experiencia de voz sigue siendo lo más importante en la comunicación con las empresas. La omnicanalidad ha liderado inversiones en los contact centers en los años pasados. Cada vez se invierte más en la parte de tener omnicanalidad y de tener, como les decía ahora, inteligencia artificial que permita diversificar los canales de comunicación. Sin embargo, solamente el 8% de los contact center o de las empresas tienen canales conectados y trabajando bien. O sea que esto a futuro va a seguir, como les decía, vamos a seguir requiriendo de la voz para trabajar.
La voz es el canal preferido incluso para los millennials, que son tan conectados, que todo lo quieren hacer de manera virtual, siguen prefiriendo mantenerse conectados a través de voz. Bueno, tenemos el análisis de voz, el audio en la marca en cualquier lugar. Recordemos que si una persona llama, no sé, a un contact center de un banco y no escucha bien o da mal, es mala la comunicación, la persona no va a pensar, no, es que ese banco tiene un auricular X, una marca X, y esa marca de auricular es muy mala. O tiene subcontratado un BPO que es tal y es muy mala esa marca. No, la persona que va a pensar, el banco XYZ al que llamé, tiene un servicio muy malo. O sea, lo que va a quedar allí, o sea, lo que queda expuesto ante este tipo de situaciones es la marca. O sea, el banco, no sé, el operador telefónico, o sea, la empresa a la que se está llamando es la que queda mal. La persona nunca va a pensar mal de las herramientas o no va a pensar mal del BPO que le está prestando el servicio. No, siempre va a pensar mal y va a quedar mal es la marca. La marca es la que se está exponiendo. Entonces, ¿cómo se puede solucionar? ¿Cómo se puede hacer que todo el tiempo la marca esté manteniendo un rate bueno entre sus usuarios? Seleccionando los dispositivos de audio correctos, dispositivos que reduzcan la conversación doble. ¿Qué es conversación doble? Cuando a veces llama uno y el agente del contact center le dice, sí, deme su número de documento de identidad. Uno le dice el número de documento y le dice, ¿me lo puede repetir? Esa conversación doble no solamente reduce la satisfacción del usuario, el tener que repetir, sino que reduce también la capacidad de respuesta del agente. ¿Por qué? Porque está perdiendo el doble de tiempo, porque está teniendo que pedir que le repitan lo que ya le dijeron. Es importante también reducir el ruido de fondo. Esto va con la parte de la conversación doble. Si tenemos menos ruido de fondo, vamos a tener que repetir menos lo que decimos. Tenemos una posición correcta del brazo del micrófono. Todo esto que estamos viendo aquí es parte de lo que se puede hacer utilizando un dispositivo como el Engage 50, que el Engage 50 nos avisa en el computador cuando tenemos el micrófono en posición correcta y cuando no, para que siempre lo ubiquemos de la manera que se debe usar. Tenemos un ancho de banda de red insuficiente, esto es importantísimo. Podemos tener el mejor auricular del mercado, podemos tener un auricular que vale $500 y tenemos una comunicación de internet de 1 mega, de 2 megas, de 5 megas, no nos va a funcionar. Requerimos tener un ancho de red lo suficientemente robusto para que la comunicación en HD pueda pasar. Y es importante mantener las actualizaciones del firmware del dispositivo. El Engage 50, que es de la que les estoy hablando en este caso, nos anuncia todo esto. Nos dice cuándo el ancho de red es insuficiente y cuándo el firmware del dispositivo se debe actualizar. Estos son el tipo de alertas que nos entrega. Ok, bueno, terminamos casi que a tiempo. 3 minutos antes de lo previsto. No sé si tengan dudas, si tengan preguntas, si tengan algo que quieran comentar al respecto, si todo quedó claro, si de pronto hay cosas que no quedaron claras. Si están, si me escuchan. Sí, Eduardo solamente dice que bueno, que todo quedó claro y Ujú. María María Virginia Virginia igual. también dice. Ujú. Ok, bueno, no, muchas gracias. Entonces, como siempre, al equipo de Solution Box, a Paola, a Yesenia por la invitación, por estar siempre creándonos estos espacios para poder interactuar y actualizar con ustedes. Muchas gracias a todos por su asistencia, por haber sacado esta hora de su tiempo para estar aquí. Me alegra que de todo haya quedado claro y que hayamos podido ver una perspectiva de lo que se viene y de cómo podemos responder a esos desafíos que se vienen. Y pues al final de la presentación, no sé si alcanzaron a ver mi correo, pero igual aquí se los dejo
Para cualquier duda que puedan tener me pueden escribir. Yo estoy muy atento. Igual cualquier duda pueden hablar, estar en contacto con el equipo de Solution Box, con Celide, con Paola, con Yesenia, para que puedan resolver cualquier duda y pues si requieren apoyo de parte de Jabra, pues también Yesenia lleva mucho más tiempo trabajando con Jabra del que tengo yo, entonces ella les puede ayudar también perfectamente en este aspecto. Sí, nada más recalcar algo que bueno que escribió ahí Celide, que es que bueno la presentación, el webinar va a estar en nuestro canal de YouTube de Solution Box Group. Y bueno, ahí pasó ella el link y para que se puedan suscribir, ahí está este webinar y todos los demás de nuestras marcas. Entonces, igualmente, Andrés, muchas gracias como siempre por la ayuda y por estos webinars tan importantes. Aprendemos mucho y yo sé que Celi ahí del otro lado también está haciendo lo mismo porque le encantan estos webinars. Entonces, de verdad, muchas gracias y a todos también igual, estoy para servirles. Si no conocen mi correo, si necesitaran algo, bueno, igual también se los voy a poner ahí en el chat y yo creo que ya estamos finalizando el webinar. Ok, bueno, muchas gracias. Quedo atento para cualquier ayuda que puedan necesitar y espero que nos volvamos a ver en una próxima ocasión. Listo, muchas gracias.